Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Psicosalud a través de Radio Universidad y TV USA, medios oficiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Hoy en el programa, tal cual hemos anunciado con anterioridad ya, vamos a tocar un tema muy interesante, muy necesario, sobre todo que puedan poner atención los papás en casa. Vamos a hablar sobre el niño emperador y para ello está con nosotros ya nuestro especialista, el doctor Omar Beltrán Gibaja. Él es especialista en psicología y por supuesto con él vamos a abordar este importantísimo tema, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenido a Psicosalud. Muchas gracias con todos y con todas a Radio Universidad y muchas gracias por la invitación y con gusto para poder resolver algunas consultas de los teleaudientes. De repente el término no es muy conocido, ¿no? De repente en casa lo pueden catalogar con otro nombre, pero exactamente, doctor, ¿qué es o a qué nos referimos cuando hablamos o cómo podemos describir a un niño emperador? ¿Por qué ese término? Claro, bueno, es un nombre, es el síndrome del niño emperador que se le ha asignado a través de un conjunto de profesionales que lo han puesto de moda, pero también podría decir el niño rey o el niño con manipulador, ¿no? O también puede ser un niño, como dicen, malcriado o dominante, ¿no? Cualquiera de esas definiciones podrían ser válidas, pero acá lo más importante es que es un niño que ha tomado el poder y el control de los padres y de la familia en sí, ¿no? Que los padres se mueven al ritmo y al antojo de este menor, ¿no? Y esto aparece a los 3, 4 años y puede durar hasta muchos años adelante, ¿no? Incluso es la base de la generación de lo que se llama el niño, la personalidad narcisista, ¿no? Entonces, va orientado hacia ese lado. O sea, desde bastante pequeñitos, ¿no? 3 años, o sea, ni siquiera están yendo de repente al preescolar, de repente ni siquiera saben hilar bien las oraciones, pero ya gobiernan en casa. Claro, ya entienden la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Ya entienden que ellos son niños engreídos, son niños protegidos, son niños que los padres evitan que sufra, ¿no? Y que tratan de satisfacerle en todas las necesidades y que este niño, para ser feliz, les cobra a sus padres con saldos altos, como por ejemplo, quiero un celular, quiero tal cosa y si no me das hago berrinche, me tiro al piso, desde el que quiero un caramelo y para obtener mi caramelo puedo hacer berrinche, tirarme al suelo, o puedo hacer sentir a la mamá mal o al papá mal, diciéndole que no son buenos padres, que para qué me han traído acá. O sea, todas las herramientas y el bagaje instrumental, manipulativo, que podría generar un niño a través de su creatividad, a través de su inteligencia, porque definitivamente son niños muy inteligentes, muy hábiles para poder llegar a manipular a los papás. Ahora, ¿a qué se debe eso, doctor? Ya no hay, como en aquellos tiempos, no de repente un castigo o una disciplina física, pero no hay una forma de correctivo de repente. Los papás ya no optan por por asumir esas medidas, ¿no? De corrección. Muchos inclusive temen dañarlos o temen que puedan causarles algún tipo de daño si los corrigen con, no sé, con la voz alta o algún castigo de prohibición. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a ese extremo? Bueno, siempre hemos visto y hemos considerado estos dos factores, ¿no? El ser permisivo y el ser agresivo. Ambas líneas no tendrían ningún propósito, no servirían absolutamente de nada si es que la persona, los padres no pusieran límites. Porque tú para que a un niño le pongas límites basta decirle no y un no irrefutable, ¿no? Y es curioso porque cuanto más explicaciones le damos al niño del por qué no, es peor para ellos. O sea, acá lo más importante no es la violencia o no que se puede ejecutar sobre este niño que está en formación y en construcción de su identidad y su personalidad. Acá lo importante es que este niño tenga claro, muy claro en su conciencia y en su inconsciencia, que que tiene límites y que no puede salirse de esos límites porque si no, no va a ser considerado, va a ser rechazado o por último incluso podría ser hasta castigado, ¿no? Pero el tema no es que se le castigue o no se le castigue, sino que muchas veces en este castigo hay una intermitencia porque, por ejemplo, el papá se siente culpable de lo que
estuvo todo el día en el trabajo y la madre se siente culpable porque tiene problemas con el esposo y ella comienza a conceder porque pobrecito mi hijo que se va a quedar sin un padre, o el papá comienza a conceder porque pobrecito mi hijo porque yo no estoy al lado suyo. Entonces esas concesiones que se dan ante un castigo que por ejemplo estás 5 días sin ver televisión y después me da penita y le digo ya hijito ya ve nomás televisión, hoy día te perdono. Ese tipo de variantes en los límites y en la firmeza de la implementación de la disciplina y de la corrección son muy importantes. En el tema de corrección hay todo un bagaje psicológico y herramientas psicológicas que se pueden utilizar con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes, ¿ya? Para poder trabajar con ellos y poder principalmente, ¿no? Porque algo que tenemos que reconocer del niño emperador y de la personalidad que narcisista y que tiene estas características, es que esa persona a la larga y a la corta y durante el proceso está sufriendo. Porque un niño que necesita, para lograr algo, necesita tirarse al piso, necesita llorar, necesita hacer escándalo o necesita manipular, no está siendo feliz porque está tras el control y el manejo de las personas por un objetivo determinado y no tras el disfrute de sí mismo y del entorno en sí. O sea, bueno, entendemos en la primera parte de su explicación que esos papás tratan de llenar los vacíos que ellos Exacto. consideran, ¿no? Por la ausencia de repente en el lado afectivo, emocional que puedan tener. Para que no los hijos. sufra. Claro. Y de repente es porque ellos también tienen antecedentes en los cuales pudieron haber sido criados de determinada forma y no quieren que sus hijos, como se dice, ¿no? Que sufran, que no pasen por lo mismo. Claro. Evitarles, digamos, ese, entre comillas, sufrimiento y por eso acceden a todo. Lo primero que tenemos que reconocer es que nuestras generaciones han sido educadas justamente con mucha violencia y con mucha firmeza. Entonces, nosotros de alguna manera hemos sufrido estas condiciones de muchas veces de maltrato. Creo que casi la mayoría de nosotros, los que ya estamos por arriba de los 40 años, hemos sido agredidos físicamente por nuestros padres, ¿no? Y que eso nos ha dolido, nos ha afectado, o que hemos vivido situaciones de nuestros padres como abandono, alcoholismo, violencia familiar y todo lo demás. Entonces, hemos creído que siendo totalmente opuestos, vamos a generar una mejor generación, o sea, de haber sido violentados a ser total y absolutamente permisibles y que los hijos no pasen lo mismo que nosotros hemos pasado, pero ya del otro lado como dicen, de la moneda, o sea, totalmente diferente, hace que también no nos demos cuenta que esa otra conducta, la de la total permisibilidad, la total libertad, también les está haciendo daño a esos niños. Tanto así como que si tuvieran también maltrato físico, ¿no? Por eso es que ahora se habla mucho de la generación cristal. Son chicos que son ultra sensibles a cualquier situación que se pueda dar. ¿Por qué? Porque somos nosotros, los de nuestra generación, los que hemos sido padres o los que somos padres, que tratamos de equiparar aquellas cosas que nuestros padres hicieron mal y que nos vamos al lado opuesto. Ahora, estos casos se presentan con mayor frecuencia, doctor, en hogares donde de repente el niño es único o es el menor. ¿Cuáles son, digamos, algunas características básicas de la presencia de estos niños emperadores? Claro, hay varios factores. Uno de ellos, como tú bien dices, es cuando es el hijo único, y esto se ha dado mayor incremento porque antes... por ejemplo, el sobrecuidado de los niños no era tanto porque antes una mamá podía tener 4, 5, 6 hijos y parecerá absurdo lo que les voy a decir, si de los 5 o de los 6 se moría uno, pues no había problema, estaban los otros 5 o 4 para sostenerlo. En cambio, si tienes 1 o 2, ya corren riesgo incluso hasta tu descendencia, ¿no? Entonces hemos tenido una sobreprotección adicional que el mercado, el sistema de consumo ha hecho que gastemos más en los niños, en pocos niños, ¿no? O sea, que a un solo niño tratemos de darle mayor educación, alimento, vestido, y el mercado nos dicta que también además deben estar en un muy buen colegio y tienen que estar muy bien vestidos. Entonces, todo eso hace que también aumente. Otra, que hay algunos niños que nacen con una condición delicada, ¿no? Una situación aparentemente vulnerable, como niños prematuros o niños con bajo peso, o incluso madres que en algún momento quisieron, digamos, abortarlo, perderlo voluntariamente al niño y que después se han sentido culpables por haber hecho eso o por haber intentado. Entonces, por lo general, cuando se sucede este tipo de situaciones donde hay el niño emperador, el papá y la mamá le está pagando algo a un hijo, le está pagando una culpa a ese niño.
o Y niña. hablando de ese pago de culpa, también puede presentarse de repente en casos donde los papás se separan, ¿no? Ante la ausencia Exacto. del papá, la ausencia de la mamá. Entonces tratan de nuevamente tocar lo que habíamos mencionado, llenar ese vacío. Claro, ahí, por ejemplo, aplica otra denominación o otro Ujú. síndrome, ¿no? Nos dicen que el síndrome de alienación parental, ¿no? Que ya también es un tipo de violencia que de repente en algún momento podríamos hablarlo, que es el síndrome de alienación parental y que se estuvo trabajando, bueno, ahora se ha descartado legalmente, pero que sí estuvo en un momento muy importante y que de alguna manera no deja de tener razón porque hay datos estadísticos al respecto, que es aquel padre que tiene, que luchan por el cariño del niño, que luchan por el poder de la obtención del niño. Ujú. Entonces, por lo general, la persona que tiene la tenencia, vamos a la que por lo general son las mujeres, la Ujú. mamá, entonces tratan de generar una imagen falsa o no tan exacta del varón, ¿no? Creando lo que es un monstruo, que es un tipo terrible, que es un tipo malo, ¿no? Cuando no necesariamente esto es cierto. O sea, hablamos del síndrome cuando los hechos no son ciertos o no son necesariamente ciertos o que son reinterpretadas las realidades, ¿no? Y la otra es la manipulación a través por parte del padre, que por lo general suele tener más poder a través de te compro esto, te regalo esto, te llevo aquí, te paseo acá y mira tu Ujú. mamá, no te puede dar, no te puede aquí, ¿no? Entonces hay una carencia por el lado de la mamá que en este momento se está dedicando a criar el niño y que no tiene la capacidad económica y laboral para poder acceder a todos estos gastos que desea el niño. Y por el otro lado está el padre totalmente benefactor que le da. Entonces esto también genera una situación muy delicada en los niños, que es un tipo de violencia también, ¿no? Pero en este caso hay niños que saben aprovechar esa circunstancia por su capacidad intelectual, por su genética, y que terminan siendo ellos manipulando a tanto a la mamá Ujú. o al papá, incluso poniéndolos adrede uno en contra del otro. Ujú. Y aprovechando esta situación, ¿no? Exacto. Ahora, doctor, estos niños, estos hijos emperadores, ¿qué tipo de papás son los que tienen? Como te digo, el rasgo principal son padres que están pagando culpas, ¿no? Ujú. Están o culpas reales o pseudo culpas, ¿no? Padres que también desean que sus hijos sean mejor que ellos, ¿no? Que de alguna manera les gustaría que los hijos no sufran lo mismo que ellos sufrieron, Que son muy ¿no? Que permisivos. son padres Ujú. con falta de liderazgo, con falta de autoridad, o padres en conflicto que están queriéndose ganar la voluntad del niño a su favor. Ujú. Y ahora, ¿qué pasa cuando de repente en casa no hay papá, el niño, bueno, el hijo es varón, y la mamá tiende a decirle, tú eres ahora el hombre de la casa? Ujú. Digamos que eso también podría, de alguna Claro, forma, esto es, provocar este emperador. como tú dices, este es parte de aquellos padres que no tienen autoridad, Ujú. que han perdido la autoridad ante sus hijos. Y bueno, también la mamá le da esa potestad, ¿no? Y hasta le consulta, digamos, hasta siendo niños. Yo he visto de mamá le dice, ¿te parece? O sea, le consulta cuando de repente, pues la mamá con toda esa autoridad debería de repente, no sé, pues tener mayor potestad sobre su crianza, sobre la elección que pudiese tener, pero se lo da a libertad, ¿no? A decisión del niño. Claro, de alguna manera incluso se prorroga, se continúa. Por un lado es el machismo, ¿no? Donde tiene que haber un hombre en el hogar, como tú bien Ujú. dices, y se le asigna de manera muy pronta a un niño responsabilidades que no le competirían y no le correspondería y no estaría en las condiciones psicoemocionales para cumplirlo, de repente hasta sí intelectuales, pero no psicoemocionales. Y por otro lado es la continuación de la adopción de una mamá, ¿no? Donde la niña también es como la mamá, ¿no? Como que la mujer, la madre de esta niña, busca una mamá en ella, ¿no? Es el transcurrir transgeneracional, ¿no? Es Ujú. la sesión de uso transgeneracional. Y lo que comentas es muy interesante porque también eso se da en esta falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay padres, ¿no? Que no tienen capacidad de asumir el poder, ¿no? De linear el futuro de sus hijos y los convierten a sus hijos en sus papás de ellos mismos, Ujú. ¿no? Esto la corriente del análisis transgeneracional lo maneja perfectamente y en el cual el niño le consulta todo, perdón, el padre le consulta todo al niño, pero al consultarle al niño o al decir, va a venir tu papá y por favor defiéndeme, también le está asignando un poder. O Ujú. sea, tú cuando tienes la pseudoposición de víctima, tú cedes poder a los demás. Finalmente, tú no eres culpable, tú no eres responsable de lo que pasa, porque el culpable es el agresor, ¿ya?
pero, o el Salvador, pero por otro lado, ese Salvador o ese Salvador en algún momento que es el Salvador de, digamos, de la mamá ante el papá, también termina siendo en algún momento perseguidor de la mamá. ¿Por qué? Porque mamá, ya te he dicho que no te juntes con él, mamá, ya te he dicho que ya no hables, mamá, ya te he dicho que tienes que cambiar de trabajo, y comienzan a ordenarlas, y la mamá definitivamente comienza a asumir un rol de sumisión, ¿no? De una relación padre-hija, que más adelante eso le haría mucho daño. Y se invierten los papeles, lamentablemente. Definitivamente, ¿no? Y un indicador de eso es incluso las agresiones o lo agresivo que el niño puede terminar siendo, no por su constitución agresiva, sino porque es una herramienta y un mecanismo que el niño está desarrollando para poder dominar la situación. Por consiguiente, doctor, es necesario entonces tomar muy en consideración el hecho de respetar las jerarquías, ¿no? En una casa debe de haber jerarquías. Por supuesto, por supuesto. Y es algo que debemos ya borrar de la mente de los papás en la actualidad, y debe ser incluso como una consigna. Cada uno tiene su rol. El abuelo es abuelo, a lo más es papá grande, ¿no? Pero con esa definición, papá grande, no es solo papá. El hermano es el hermano, la hermana es la hermana, la mamá es la mamá, la hija es la hija, el tío es el tío. El tío no es el papá, el tío no es el hermano, ¿no? La mamá no es la Rosa o la María, ¿no? Es la mamá. Entonces, ese tipo de orden jerárquico lo ayuda al niño a establecerse emocionalmente. Tenemos el primer comentario de Vilma, nos dice: entonces, doctor, un niño emperador no nace como tal, sino que los padres los formamos así. En un 70%. ¿Por qué te digo? Porque siempre hay condiciones genéticas y heredadas que hacen que esta condición se potencialice, ¿no? Hay niños que no están, no presentan ello, pero en el 70% de los casos definitivamente son los papás. Y eso es algo que debemos tomar muy en cuenta, porque por lo menos en la psicología infantil, donde hay un descarte de alguna organicidad, es decir, que haya una lesión cerebral o haya un síndrome neurológico importante, ¿no? En la mayoría de los casos son problemas interrelacionales, son problemas sociales que tiene ese niño, y que la terapia tiene y debe ser junto con los padres. Ahora me dice, pero yo y mi esposo no estamos juntos. Bueno, con que vaya uno y la tenga clara el asunto y que sepa cómo manejar y dirigir a este niño es muy importante. Y además quiero aprovechar un poco porque a veces hay mucha confusión con el aspecto psiconeurológico, ¿no? Porque me dicen, no, mi hijo tiene déficit de atención. Y siempre les digo, oiga, pero ¿le han hecho algún diagnóstico? ¿Algún médico le ha hecho algún diagnóstico? ¿Hay algún conjunto de exámenes neurológicos que ha llegado a usted a la conclusión de que de su hijo tiene déficit de atención? Porque un niño distraído, un niño preocupado, no es un niño que tiene déficit de atención, ese es un problema social. El déficit de atención es un déficit por un trastorno neurológico, por falta de madurez neurológica, y ese niño necesita medicamentación, necesita un tratamiento con un médico, además de con un profesional en psicología, ¿no? Especialista en el tema, pero principalmente la mayoría de los casos son por problemas interrelacionales, y justamente uno de los más grandes es este síndrome del niño emperador. Ahora, en casa de repente papá, mamá está poniendo un poco de atención a esto y se preguntan, doctor, ¿cómo hago para identificar qué características de repente ya puedo ir observando en mi hijo para saber si de repente es un tanto malcriado, un poco engreído, o ya se está encaminando a ser un emperador? Número uno, creo que primero tendrían que escuchar a las personas. Porque por lo general las características del papá que tiene un niño emperador no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, o lo justifica o lo pretexta, ¿no? Entonces, acá no es que no se dan cuenta, no hay evidencia, sí se evidencia. El problema es que el papá o la mamá o ambos no quieren darse cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Pese a que otras personas le estén diciendo, oye, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué se actúa? Y lo justifican, ¿no? Como, no, pero es que está cansado, no, pero es que está estresado, no, es que no le gusta la gente, o no, es que tenía hambre, ¿no? Pero entonces, lo otro, definitivamente, son los berrinches. ¿No? Los berrinches van a determinar y no solo en casa, ¿no? Sino que ya en no cualquier respetan sitio, eso, sino en la calle, pública. en el supermercado, ¿no? En el aeropuerto, en el ómnibus, o sea, eso es definitivo, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta que ese niño o niña se está perfilando para ser un niño emperador. ¿Qué otras características? No berrinches, el padre no lo identifica,
inclusive muchos le dicen, ese niño te está gobernando, y dice, no, o sea, estamos dándole, digamos, la oportunidad, dice, no, no, acá todos tenemos, digamos, la oportunidad de manifestarnos en casa, somos justos, equitativos, pero Exacto, no. exacto, ¿no? Justamente lo que tú dices es totalmente correcto, ¿no? Hay algunos padres que consideran que la libertad de expresión incluye las conductas agresivas y no adaptativas, ¿no? Entonces tú puedes ver a un niño que está gritando, está saltando, está haciendo en una iglesia, por ejemplo, o en un velorio, ¿no? Entonces el padre dice, no, pues es que es un niño de espíritu libre o algo así, ¿no? Entonces eso no, porque el niño tiene que aprender a adaptarse a una sociedad donde tiene normas, tiene reglas, y que él tiene que ser observador hacia el mundo externo para poder sobrevivir a ello, ¿no? Que es el estado de ver, a ver, ¿cómo me comporto mejor acá para poder sobrevivir ante una situación, para poder adaptarme mejor a esa situación? Pero muchos padres le dicen que no, ¿no? Que eso es coartar su libertad, su libre expresión y su normal desarrollo. Y es lamentable, pero muchas corrientes psicológicas, especialmente en el campo educativo, se ha dado esto, ¿no? Y personalmente, como psicólogo, que bueno, tengo ya algunos años trabajando con niños, adolescentes y jóvenes, ese es un gran problema, sobre todo cuando uno es niño, porque el niño, imagínense ustedes que a una persona lo pusieras en la mitad de un desierto sin una brújula. Lo que va a ocurrir con esta persona es que va a comenzar a caminar en círculo. Eso va a pasar. Entonces, en esa medida, un niño que no tenga un norte, que no tenga límites, va a comenzar a caminar en círculo y va a comenzar a enfermarse y a no poder controlar y a tener criterios neófitos, sin experiencia, ¿no? Y erráticos en relación a una situación, cuando son los padres que de alguna manera tendrían que ponerle las normas para que el niño se sienta más estable, ¿no? Emocionalmente. Ahora, cuando habla usted de límites, de repente muchos papás dicen, bueno, límites no necesariamente, y no lo confundamos así como castigo, ¿no? O sea, No. poner un límite no es un castigo, digamos que, como usted dice, ponerle un norte, ponerle un rumbo, ¿no? Por donde Así seguir es. normas, porque en una Así casa, y a la edad que sea, pues así sea un niño, mejor dicho, un adolescente o un joven que viva bajo la potestad de los papás, debe de cumplir reglas, ¿no? Horarios, no sé, actividades también Claro, claro. compartidas. Mira, esto es otro campo que también sería muy importante trabajarlo, que son las estrategias de crianza, ¿no? Porque nosotros por lo general criamos según nos criaron nuestros padres, ¿no? Y nuestros padres fueron criados por nuestros abuelos. Y la verdad que la modernidad ha cambiado sustancialmente en estos últimos 100 años, ¿no? O seguimos O sea, el patrón o hacemos todo lo contrario, exacto, o hacemos todo lo contrario, pero en base a ese mismo patrón, Exacto. ¿no? O sea, lo ponemos como el mismo patrón. Entonces, ahí lo importante es que, lo primero, busquemos que el niño desarrolle autonomía. La libertad se da bajo la capacidad de poder manejar nuestros mecanismos psicológicos, físicos, biológicos, ¿no? Y físico-químicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a manejar, por ejemplo, la ira, estamos teniendo más libertad. Cuando nosotros aprendemos a manejar la frustración, vamos a llegar a tener más libertad. Entonces, si a un niño no maneja ninguno de ellos, entonces su libertad va a ser totalmente errática y es más, termina no siendo libertad, sino termina siendo esclavo de sus emociones y de sus instintos. Entonces, el poner límites y el poner normas tiene que ir orientado hacia su autodisciplina, la búsqueda de la autodisciplina, que eso es muy importante, que él mismo forme sus normas, sus reglas, pero que las cumpla, ¿no? Porque la autodisciplina no quiere decir, no, hoy día me acuesto a las 10 y mañana no, he decidido acostarme a la 1, ¿no? Y esa es para mí disciplina, y eso no es así. O sea, si yo digo todos los días, bajo punto de negociación, que es muy importante que se maneje con los papás, ya, porque no se trata tampoco de que digas, tú te acuestas a las 8 porque te digo que te acuestes a las 8, ¿no? O que tú me regreses a la fiesta a las 12 de la noche cuando a las 11 se ha ido a la fiesta de 15 años, ¿no? Sino que todo sea un punto de negociación para que el niño, niña, adolescente, joven desarrolle su capacidad de autodeterminación, ¿no? Es decir, ya, ok, por ejemplo, ¿a qué hora vas a llegar? Papá, voy a llegar a 1:30, ya, perfecto, te creo, listo, chao. Esa niña o esa adolescente tiene que llegar a la hora que dijo, porque si no, ahí es donde viene el conjunto de restricciones de sus libertades. Y todo tiene que estar asociado al concepto de la libertad o desde el enfoque libertario, porque todo se basa en principios de negociación. Una negociación donde ambos salen ganadores, ese niño desarrolla mayor libertad y mayor autonomía y por lo tanto mayores derechos.
¿no? Y tiene mucho que ver de repente el hecho de que papá imponga ciertas normas y que él también sea bastante consecuente, digamos, con el límite o con el castigo y también con lo que él haga. Por ejemplo, o sea, no deben llegar pasadas las 2 de la mañana, digamos, dependiendo, pero papá llega hasta el día siguiente. Entonces, es un Claro, poco incongruente eso, ¿no? sí. Ujú. Sí, pero no. A ver, sí, ¿por qué y no por qué? Ya. Sí, porque sí es lo ideal. ¿Ya? ¿Ya? O sea, perfecto, es lo ideal. Pero ¿qué pasa si el padre, o sea, la madre dice una hora, pero el padre llega a las 5 de la mañana borracho, ebrio? O sea, quiere decir que ese niño ya se arruinó, que ya no hay opciones. Y ese es un tema muy importante, ¿no? Porque justamente el principio de autodeterminación, si bien es cierto, parte de un ejemplo vicario, o sea, un ejemplo, un aprendizaje vicario, es decir, un aprendizaje a través de la conducta regulada de los demás, facilita determinadamente, de forma determinada, pero no es la única estrategia ni tendría por qué ser mecánica, porque hay muchas personas que a pesar de que sus padres tuvieron problemas de alcoholismo, a pesar de que sus padres fueron muy desordenados, ellos en algún momento deciden tener reglas, tener normas y tener criterio, ¿no? Ya sea por contagio del abuelo paterno, materno, o ya sea porque hubo un profesor que lo influenció positivamente. Entonces, siempre es importante que no pongamos precondiciones totales a una modificación de conducta. ¿Sí? Correcto, muy bien, Sí. doctor. Vamos con la siguiente consulta. Bueno, más que consulta, me parece que es un comentario. Dice, buenas tardes, la profesora llamó espíritu libre a mi hijo de 6 años. Tiene un temperamento muy fuerte, tratamos de hablar con él, pero a veces no funciona. Y en ocasiones necesita de un castigo físico para entender que debe respetarlo. Ya. A ver, el espíritu libre, bueno, el espíritu siempre, bueno, ya es un campo religioso, espiritual, que, bueno, los psicólogos no trabajamos en ese aspecto, pero entiendo el concepto de que es un niño libre, que tiene determinada forma de ser y de actuar. Básicamente, una profesora así está simplemente echando la culpa a una condición biológica que puede llegar a tener el niño. Si el niño tiene problemas de agresividad, o de alteración de la conducta o de la ira, a ese niño hay que educarlo, hay que trabajarlo. Y les aseguro que a través de la violencia o el castigo físico no es una herramienta ni inteligente, ni productiva, ni saludable y sobre todo eficiente, ¿no? O sea, no va a resultar nada bueno de agresiones físicas con un niño que ya es violento de por sí, ¿no? El tema es aprender a negociarlo, de repente llevarlo a un especialista para que, bueno, en realidad a un especialista que maneje el tema, porque ahora hasta hay, hay coach infantiles y toda una serie de vainas que son personas que han estudiado 6 meses y que se saben de praporreta 3, 4 cosas y que ya se creen que pueden ayudar o salvar a los demás, ¿no? Para empezar, el Colegio de Psicólogos estamos totalmente en contra de ello, ¿no? Porque a veces pasa eso y nos llevamos serias decepciones. Tiene que ser un especialista quien lo va a llevar, lo va a orientar y que haga una intervención integral, sistémica, junto con los padres, ¿no? Que se vea qué es lo que está pasando. De repente tiene un problema en serio neurológico el niño. De repente ese niño necesita medicamentación, pero necesita un buen diagnóstico. No un niño es agresivo porque es agresivo. El niño es agresivo porque por aprendizaje heredado de los padres, por un factor genético o por alguna situación que el niño no lo está manifestando adecuadamente. Pero eso no quita que le pongamos reglas, normas a los hijos, por supuesto, sin violencia, pero que ellos se hagan responsables de su conducta. Claro que sí. Tenemos más consultas, pero vamos a hacer una brevísima pausa en el programa. Nuestro número telefónico para la cual usted puede acceder a través de mensajes de WhatsApp 9927-61147. Estamos hablando sobre el niño emperador. Volvemos en breve. La UNSA pone a la venta del público en general sus mejores productos directamente del CIEPA Majes. Vino Borgoña, vino Alfonso Lavallé, vino Alfonso Lavallé semiseco, vino Italia, pisco acholado, pisco negra criolla, pisco Italia etiqueta azul, pisco negra criolla etiqueta negra, en sus presentaciones de 500 y 750 mililitros. Adquiérelos en calle San Agustín 108, segundo piso, de lunes a viernes, de 8 a 15:45 horas. Informes a los teléfonos 983 19 55 51 y 959 76 44 51. Vinos y piscos, Las Tinajas de San Agustín.
Los animales marinos no diferencian bien los residuos plásticos de su alimento. Mueren ahogados por heridas o intoxicación por plásticos y nosotros nos alimentamos de animales que han ingerido estos microplásticos. Evita el uso del plástico. Te lo recuerda UNSA, Ecoeficiente. Me llamo Gabriel Smith de Estefanero Quispe y soy estudiante del programa de Educación Física. Hoy vengo a contarles una experiencia del voluntariado que ha cambiado mi vida, pero estoy seguro que va a cambiar la tuya. Ser voluntariado es ser promotor de estilos de vida saludable, ya que este puede cambiar a una sociedad para que sea más saludable y también puede cambiar más estilos de vida. Vamos, te invito a que seas parte de esta comunidad. Minutos, estamos de vuelta con más aquí en Psico Salud, hablando sobre el niño emperador con nuestro especialista, el doctor Omar Beltrán Gibaja. Vamos a iniciar este nuevo bloque de programa con un breve video que enmarca un poco justamente el tema que estamos abordando el día de hoy. Adelante. Lo llaman el síndrome del emperador o del tirano. Niños más que niñas entre 11 y 17 años, la mayoría hijos únicos y de clase media alta que siempre se salen con la suya. No saben lo que es la culpa, la compasión y logran pulso tras pulso convertir su familia en un infierno. Las causas, el por qué lo hacen, son diversas. Algunos tienen predisposición genética, otros están acostumbrados a la violencia en casa. Los más han crecido sobreprotegidos, con una permisividad excesiva, sin límites. La culpa, dice, no es exclusivamente de los padres, a los que recomienda acudir cuanto antes a una terapia familiar, en la que desde el cariño, asegura, se logra poner fin a la tiranía, reeducar al niño. 34 minutos, 2:34. Seguimos con más aquí en Psicosalud. Y bueno, vamos con algunas otras consultas que nos hacían llegar antes de la pausa comercial, que le haremos presente a nuestro especialista. Y bueno, nuevamente reiterarles nuestro número telefónico, el 9927-61147. Doctor, nos consulta lo siguiente. Dice, ¿cómo dejar de ceder a los pedidos del niño sin lastimarlo? ¿Cómo dejar de ceder a los niños sin lastimarlos? A los pedidos. A los pedidos. El temor es, a ver, vamos por una parte. O sea, me gustaría preguntarle de qué manera lastimarlos. O sea, que se frustren. No sé si la frustración termina siendo una forma de lastimar a alguien, ¿no? Siempre debemos marcar algunos principios que son muy importantes en la crianza de nuestros hijos, porque algo que es muy importante también es que tengamos una visión de futuro, qué tipo de hijos queremos tener, ¿no? Qué tipo de hombre ciudadano queremos tener, qué tipo de mujer ciudadana queremos tener, ¿no? ¿Cómo queremos que reaccionen ante las situaciones de la vida, ante la problemática, las pérdidas, la frustración, ¿no? ¿Cómo queremos que reaccionen ante el desamor, ¿no? Y definitivamente la frustración es parte de nuestra vida, es parte de todos los días, ¿no? No siempre vamos a tener todo lo que queramos y por lo tanto no podemos evitar como padres que los hijos tengan fracasos en esta vida o que pierdan algo o que no logren cosas. Entonces, más que evitar que los niños caigan en fracasos o que tengan pérdidas, evitarlo es prepararlos para cuando estas situaciones en la vida se den, ¿no? Y esto pasa en diferentes áreas. Por ejemplo, para que un niño sufra bullying, ese niño tiene precondiciones que no han sido trabajados en la casa. Son situaciones que no ha desarrollado ese niño para poder aprender a resolver conflictos sociales o conflictos de violencia,
¿no? Sino que al contrario, lo hemos inutilizado, ¿no? Con algo que también, bueno, yo me manejo mucho con síndrome, se llama el síndrome de la mamá o el papá helicóptero, ¿no? Que siempre están detrás del hijo y están protegiéndolo y salvándolo, que si un niño lo empujó, le dijo algo, el niño va, se queja y papá trata de resolver el problema. Cuando eso sucede, de alguna manera también estamos violentando al niño porque le estamos diciendo de una u otra manera, ¿no? Hay muchas formas de lenguaje y el lenguaje no siempre se da hablando, sino a veces se da con las actitudes o las conductas que estamos teniendo. Entonces, si un niño es empujado por uno de sus compañeros y la mamá va y le mete bronca, es más, pueden hasta agredirlo al niño, lo hacen. Entonces, de una manera u otra le están diciendo al niño, oye hijo, tú eres un tarado, tú eres un imbécil, ¿no? Y tú no puedes defenderte, así es que yo lo voy a hacer por ti. Entonces, eso también termina siendo una forma de violencia y de maltrato a su hijo cuando consideramos que él no puede resolver o aprender a resolver sus problemas. Porque no se trata que también al niño se le diga, anda y pégale. No, sino que ese niño estudie la situación y que encuentre alguna ventaja y desventaja para sacar un mejor resultado o resolución del problema. ¿Sí? O sea, darle oportunidades, opciones, ¿no? De que puede evaluar la situación en la cual está pues sumergido. Exacto. Entonces, este miedo a que el niño se frustre, pues lo termina debilitando, aniquilando a ese niño y haciéndolo un muchacho hoy adolescente y joven totalmente inseguro. Ahora, doctor, con esta pregunta de repente pudiésemos presumir que ese temor de no dañar a su hijo al no ceder ante los pedidos, pudiese también ser un temor de parte de papá, de mamá, de no saber cómo accionar en caso de que darle una negativa al hijo y ese haga berrinche y no sepa cómo reaccionar la mamá, ¿no? Exacto. Es más temor de mamá que de lo que de repente pueda ahí hay un encubierto de la pregunta en sí, aparte de la persona que está consultando, en el cual la persona tiene profundo temor de que su hijo se frustre. Por eso es que iba por ese lado, ¿no? Y que este temor se esté dando al punto de que el niño se sienta efectivamente ofendido, agredido al haberle dicho que no, ¿no? Entonces ya hay un factor subjetivo que se está dando, que es ese niño se siente muy sensible ante una frustración y que lo que la mamá, el papá está haciendo es tratar de evitar eso. Y bueno, no pasa nada, simplemente si se frustra hay que acompañarlo en la frustración, hay que racionalizar esa frustración, hay que hacer que ese niño encuentre soluciones o alternativas a la situación que se está dando. O preferimos evitar problemas y mejor cedemos nosotros. Que eso sería lo peor, ¿no? Cedemos y le damos para que no sufra, ¿no? Pero el niño al hacer berrinche, al mostrar dolor, está manipulando. Entonces la próxima vez que le digas que no y te pones un poco más firme, el niño va a sufrir más o va a dar más de sí en sentido de ira, llanto, frustración para lograr su objetivo, porque él encuentra que la resolución de su problema y de su necesidad va a ser a través del medio, a través de la alteración de sus emociones. Hablaba usted de padres helicópteros que de repente, o sea, solo por hacer paréntesis, que están por encima de los hijos, ¿no? El hecho de que papá o mamá, sobre todo mamá, y sobre todo con los hijos varones, que estén todo el tiempo tratándoles de facilitar las cosas, haciéndoles sus obligaciones, y hasta grandes les preparan la comida, les limpian el cuarto y todo ello, eso también podría generar, digamos, ese patrón de niño emperador. Sí, y eso se da más de lo que tú crees, es increíble. Bueno, yo tengo ya 54 años, tengo mis hijos que, bueno, estudian fuera del país y que están estudiando allá y que son de alguna manera autónomos en parte. Pero, por ejemplo, un día tengo una reunión con unos amigos, ¿no? Y me dicen, tengo que irme, ¿no? Y le digo, ¿pero por qué? Es que tengo que ir a preparar el almuerzo a mis hijos, ¿no? Entonces, tú te pones a pensar y dices, ¿qué? ¿Qué está pasando, no? O sea, los chicos ya tienen 23, 24 años y no saben prepararse un almuerzo, un desayuno, no saben qué es ir al mercado, no saben cuánto cuesta un kilo de papa, o sea, algo que lo lleva a la cotidianidad y a la autonomía e independencia de una persona que no es independiente nunca va a ser feliz. O por el simple hecho de que el hijo tenga que estudiar, mamá dice, solo dedícate a eso, ¿no? O sea, sé un buen estudiante y yo me encargo de casa. No, y acá en la universidad vemos chicos que estudian, trabajan, es más, trabajan para mantener a su familia, sin embargo siguen estudiando, a veces 1, 2 carreras, y es
tratar de sacrificarse y esforzarse para buscar su desarrollo personal, ¿no? Como hay chicos que acá en la universidad que también los traen en carrito y los recogen, especialmente chicas, ¿no? Los traen y recogen. Entiendo que hay un tema de inseguridad, ¿no? Social, pero que incluso los papás... tuve un caso de una mamá que su hija ingresó a Derecho, la mamá era abogada, y la mamá se volvió a postular a la carrera de Derecho y volvió a ingresar a hacer el curso para acompañar a su hija a estudiar la carrera de Derecho. Pero por temor. La mamá aprobó y la hija desaprobó. Pero por temor, o sea, por querer cuidarla. Por querer cuidarla, por estar encima de ella, ¿no? Y estamos hablando de personas profesionales, estoy hablando de una abogada, ¿no? Entrar a ver el trauma o el problema que va a tener mamá, ¿no? La mamá. A veces el hijo sí necesita independencia, pero la mamá no suelta. Sí, o simplemente el niño está cómodo bajo esas circunstancias, ¿no? O sea, si te van a dar todo, pues es fácil estar cómodo dentro de esas circunstancias. Nos consultan, ¿puede haber un niño emperador cuando son múltiples hijos o siempre deben de ser hijos únicos? No. Puede haber un niño emperador cuando este niño puede manipular el entorno y puede ser líder. Como les digo, uno de esos factores es, por ejemplo, un niño en condiciones de vulnerabilidad. No, por ejemplo, un niño que nació con asma, ¿no? Uh-huh. O un niño que tiene, digamos, un problema de motricidad, ¿no? Que de repente una pierna es más corta que la otra, o que tiene algo que la mamá o que los padres se sientan culpables y que le dan una concesión especial por esa condición de vulnerabilidad que pueda él tener y él aproveche esa circunstancia. Claro. Nos consulta lo siguiente, dice, buenas tardes, mi hijo siempre quiere hacer las cosas como él quiere y es por ello que no tiene amigos y prefiere jugar solo y a su manera. Los niños se alejan de él porque al querer hacer las cosas como él quiere se muestra agresivo. Claro, bueno, un buen diagnóstico para descartar autismo, descartar algún problema neurológico es primario, es importante, ¿ya? Y lo segundo es, pues, estamos haciendo algo mal, que el niño no se ha sociabilizado desde niño y hay que trabajar en ello, porque ahí la clave es la sociabilización de ese niño. Pero si a pesar del intento de una buena sociabilización, ese niño sigue teniendo problemas, como les repito, una buena evaluación no está de más. Uh-huh. Con un especialista, por supuesto. Al ser más drástica con mi hijo, ¿puedo crearle ansiedad? Nuevamente, ¿no? Hay una diferencia entre ser firme y ser drástica, ¿no? Drástica... Surgen miedos, ¿no? En estas preguntas yo siento como que la mamá o papá quien esté consultando tienen miedo a poder reaccionar de otra forma. Sí. Pero es que todavía no salimos de ese enfoque dual, ¿no? Uh-huh. De violencia, permisibilidad, ¿no? Total agresión, violencia o un sistema de crianza a través de la violencia física o psicológica, los insultos o las agresiones físicas versus una total libertad y libertad total en el cual el niño va a ser, entre comillas, un espíritu libre. Hay esas dos dualidades, pero habría otra tercera opción que es la firmeza, ¿no? Y la firmeza tiene que ver mucho con el aprendizaje de la negociación y el pactar una negociación y cerrar la negociación y después, que es lo más importante, el seguimiento y la constancia de esa negociación. O sea, un niño puede ser libre, pero tiene que aprender a negociar. Ese niño tiene que aprender a que las negociaciones tienen límites, no puede sobresalir y que tiene reglas para negociar. O sea, yo no me voy a poner a negociar con mi hijo cuando mi hijo está alterado, porque lo primero que voy a buscar, lo primero que tenemos que reconocer los papás es que nosotros tenemos o deberíamos tener el sartén por el mango. ¿A qué refiere? Que esos niños dependen de nosotros. Por lo tanto, nosotros somos los papás, somos los jefes de la familia y somos los que debemos determinar las normas y las reglas. A partir de ahí se puede dar concesiones, ¿no? Con los hijos en base a negociaciones, es totalmente válido, ¿no? O sea, papá, ya no quiero dormirme a las 8 porque ya crecí, pero me quiero ya dormir a las 10. Ya, ¿cuál es lo que ofreces, no? Papá, yo igual me voy a seguir levantando a las 5 y media de la mañana y te voy a ayudar, pero yo quiero dormir un poco más tarde y quiero ya. Entonces, partamos del principio de negociación y de efectividad del cumplimiento de esa negociación. Quiere decir que si el niño dice, ya, yo me acuesto a las 10, se acuesta a las 10, pero se levanta a las 7 de la mañana, entonces ahí lo que tenemos que hacer es simplemente retroceder el horario, porque el niño debe entender que no puede.
¿no? Que se está durmiendo. Entonces, tiene que ver mucho con el contacto de la realidad y con el principio de causalidad, el principio de la ley de la causa y consecuencia, ¿no? O sea, si mi hijo sale mal en notas es porque simplemente no estudió. No, que la profesora, no, que Diosito lo castigó, no, que llovió. No, simplemente porque ese niño no desarrolló una estrategia adecuada para lograr sus objetivos determinados. Y lo que tenemos que hacer es sentarnos con ellos para decir, a ver, más allá, niño mal y pum, golpearlo, decirle, ay, hijito, sigue sacando 0,8 o sigue sacando C, ¿no? O sigue desaprobando. No te preocupes, si repites de año, yo, tu padre, siempre voy a estar contigo. Ambos lados no son buenos. Entonces tendríamos que partir desde que el niño tiene que aprender a resolver, a observar el problema que está teniendo y a elaborar estrategias para resolverlas y después a ser consecuente con esas decisiones que el niño o adolescente o joven vaya a tomar, ¿no? Porque, o sea, los niños quieren tener un montón de privilegios actualmente, pero los padres no saben darles obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos encontrando en las preguntas que estás leyendo, ¿no? Es el hecho, ¿y si los daño? ¿Y si les hago? ¿No? Y esto es lo peor y lo más terrible que puede un padre considerar a favor de sus hijos, ¿no? Entonces, tampoco se trata, nuevamente les digo, de agredirlos, de violentarlos, sino de aprender a negociar en base a la resolución de problemas, en base a las resoluciones de las dificultades que él va a ir desarrollando en su vida, ¿no? Ya sea socialmente, ya sea académicamente, ya sea en su propio desarrollo personal, ¿no? O en su psiquis, ¿no? Esto es importante que se trabaje. Doctor, a partir de lo que usted menciona, se me viene la siguiente situación. ¿Qué pasa si en casa, no solamente pues es una familia, la normal, ¿no? De repente es más ampliada, están inmiscuidos los abuelos también, que a veces tienen mucha injerencia, digamos, en la potestad, en la decisión y hasta en la crianza de los nietos, ¿no? Hay la negociación, digamos, hay normativas que pone y establece papá, mamá, pero si al niño no le parece, recurre al abuelo. Y el abuelo a veces se comporta con el hijo como si fuese el hermanito del nieto. Entonces, ahí rompe por completo las reglas. ¿Cómo podemos actuar ahí como padres? Claro, mira, por ejemplo, en algún momento había hablado de no romper las brechas intergeneracionales, ¿no? O la línea intergeneracional. Y esto tiene que ver mucho con que justamente si vivimos en una casa donde es una familia ampliada, no es una familia extensa y no es la nuclear que... podría decirte que es la ideal, pero lo que ocurre es que no necesariamente es la ideal, sino es lo que se da en ese momento. Y hay que ver algunas situaciones muy importantes por parte de los padres principalmente. Y esto es que a veces los papás no terminan de asumir totalmente sus responsabilidades y continúan, siguen siendo hijitos de papá y de mamá, ¿no? O sea, de los abuelos del niño, porque de alguna manera le conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque él sigue teniendo su vida de soltero, ella sigue teniendo sus cosas, su vida de soltera, la abuela se dedica a cuidarlo, a criarle, a dar de comer, aportan económicamente, se alivian del alquiler de un departamento, de una casa, y por lo tanto esa asignación de deberes que deberían tener solo los padres y que lo tienen que lo tienen los abuelos, entonces esto hace que los abuelos se crean en el derecho de poder ingerir más en la educación de esos niños, porque creen que tienen la razón, ¿no? Entonces ahí lo recomendable es que ambos padres se sienten, conversen y pongan las cosas bien en claras, y si es que no resulta, si a pesar de ello los padres, que suelen ser personas ya grandes y que a veces ya no van a entender porque ya vivieron una época diferente y al final son dueños de la casa, ¿no? Y ellos van a determinar lo que van a hacer o no van a hacer dentro de su hogar. A veces lo mejor es retirarse, salirse, ¿no? Y formar un hogar autónomo e independiente. No habría ningún problema si es que los abuelos respetan las reglas y las normas que los padres van a dar coherentemente a sus hijos, ¿no? Y sobre todo que no se rompa esa línea intergeneracional, esa división intergeneracional. Claro que sí, es un poco complicado de repente, sobre todo porque dejan al cuidado de los hijos a los abuelos por el hecho de que tienen que trabajar y desligarse o retirarse de casa resulta un poquito complicado. Sí, ¿no? es complicado, sí. Pero para eso está nuevamente las negociaciones que se pueden dar entre el padre y los abuelos.
Ahora, la siguiente consulta dice, mi hijo de 8 años era noble, casi no tuve problemas en cuanto a reglas de casa, pero hace algunos meses se niega de forma contundente a cumplir con las órdenes que antes hacía sin problemas. Escuché que los niños a partir de los 8 o 9 años iniciaban con este comportamiento contra la mamá, ¿es cierto? Bueno, siempre hay, pues, todos debemos reconocer que la adolescencia es una situación muy complicada para la mayoría de para todos los adolescentes, valga la redundancia. Sin embargo, tenemos que tomar con mucho cuidado de que todo le echemos la culpa a la edad del niño y no hagamos un autoanálisis, un feedback de qué es lo que pasa en la casa, ¿no? Porque a veces decimos, no, el niño es malcriado porque él ya es adolescente y no sabemos que ese niño se está revelando ante inconsistencias, incoherencias en el proceso de la crianza, ¿no? Ahora, si el niño está diciendo, no, puede ser una etapa, correcto. Puede ser, ¿no? Sin embargo, nosotros como papás tenemos que elaborar estrategias para que veamos en primer lugar qué está pasando. De repente el niño ya tiene 8 años y les queremos seguir cambiando la ropa interior o le queremos seguir poniendo el pantalón o comprándole el pantalón que yo quiera o diciéndole que como que se tiene que siempre estar abrigado. Entonces el niño naturalmente y en relación a su edad va a rebelarse ante esa situación. Pero si no es eso, si ustedes a pesar de ello, él está desarrollando esa conducta, tendríamos que observar y en el caso también pasarlo a un especialista para que les ayuden a de repente darse cuenta de algo que a veces la mayoría de nosotros no nos damos cuenta cuando estamos dentro del problema y no fuera. 9927-611-47, nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta. Doctor, algo que yo quería de repente señalar un poco y que es un error muy frecuente, sobre todo en los padres jóvenes, es que en la actualidad les celebra mucho que el niño desde muy pequeñito diga groserías, haga bromas de mal gusto y se lo aplaude, ¿no? Digamos que el niño erróneamente cree que lo está haciendo bien y al crecer pues lo hace de manera natural y no habría forma de corregir ello. Eso también podría ser un indicio de repente que dé pie a formar a un niño mandón, un niño emperador. No, esto ya viene problemas adaptativos sociales, ¿no? Porque ya el niño emperador tiene que ver más que todo con la manipulación de él hacia sus padres, ¿no? Pero si sus padres son tan agresivos que le generan el modelo, entonces ya estamos hablando de más problemas desadaptativos. Ahora, hay algo que tú comentaste en el espacio libre, en el espacio donde estaba la publicidad, y resulta que tú comentaste que a veces qué pasa cuando la familia es agresiva, ¿no? Al final la agresividad no termina siendo una circunstancia, sino una cultura, una forma de que cómo tú interactúas con los demás y cómo tú terminas resolviendo problemas cotidianos a través de la ira, a través de la violencia, o aparentemente resolvemos problemas a través de estas conductas. Entonces el niño va a aprender naturalmente esa situación. Es difícil trabajar con esos niños. ¿Por qué? Porque finalmente los padres van a creer que tienen la razón, ¿no? O están acostumbrados a dirigirse siempre con gritos, ¿no? Exacto. O que la mamá grite o ordene de tal forma que el papá pues sea de repente un poco sumiso y el niño lo ve de esa forma. Exacto. Yo tengo casos que la mamá lo insulta al padre, el padre es sumiso y o lo minimiza, después... ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Dice, este no sirve nada. O eres un inútil y lo hace delante de los hijos, ¿no? De los peluche, ¿no? Que sí. le dice, y los hijos terminan replicando la conducta. Y inversamente pasa también con la mujer. Cuando el hombre maltrata, humilla a la mujer, el hijo termina también faltándole respeto a la mamá. Una última consulta, 2:55 p.m. Dice, ¿puede que el niño sea así solo en la casa de los abuelos y en mi casa no? ¿O siempre se comportará igual? O como dicen, ¿saben dónde lo hace? No es que sepan dónde lo hacen, sino que simplemente lo que va a hacer un niño es tratar de adaptarse para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, un niño cuando nace lacta. Y lacta fuerte. Cuando un niño es sano, lacta fuerte. Y a ese niño no le va a importar que la mamá tenga mastitis o que le duele el seno o que la mamá esté llorando. Ese niño no le va a importar porque su instinto de preservación le está dictando qué es lo que tiene que hacer. Y es lo correcto. No es que ese niño que lacta y le hace llorar a la mamá porque la mamá tiene dolores en las mamas, sea un niño malo. Para nada, sino que es una situación natural de sobrevivencia. Y el niño se va a adaptar y va a sobrevivir, ¿no?, a las situaciones que le vienen dando, ¿no? Por ejemplo, un niño puede portarse perfecto
con los papás, bien, pero llegan donde los abuelos y los papás pierden autoridad y el abuelo es el que determina, domina y todo lo demás, y el niño termina haciendo lo que quiere, ¿no? O sea, y hay abuelos que terminan diciendo, ay, no le hagas caso a tu papá, está loco, o a tu mamá está loca. Entonces, si a mí me tocara eso, yo los alejo a mis padres de mis hijos hasta cuando ellos entiendan que acá quien manda en mi hijo soy yo, quien ordena a mi hijo y quien le va a generar estabilidad emocional voy a ser yo. Y a esto quiero hacerte una pregunta. Imagínate, tú eres mamá o hay un niño, ¿ya? Y este niño, hay dos condiciones para que el niño elija, ¿no? Una persona que le da seguridad, que le da confianza, o una persona que le da amor, cariño, protección, cuidado, limpieza. El niño, ¿hacia qué lado iría según tu criterio? O sea, ¿iría hacia el que le da la seguridad o al que lo cuida, lo atiende, le da alimentos? ¿A cuál crees que iría? Al segundo. ¿Al que le da alimentos y cuida? No, el niño va a buscar siempre protección. Pero cuando habla usted de seguridad de alimentos, ¿no es como darle beneficio donde él se sienta cómodo, donde él sienta más, digamos, más complacencia? Lo que pasa es que en el liderazgo hay dos tipos de liderazgo. El alfa, por lo general, es el que protege y es al quien todos lo siguen. Y segundo, son los proveedores, que por ejemplo en este caso podrían ser las leonas, ¿no? Entonces en el ser humano pasa lo mismo. Y a veces hay muchas mamás que no entienden por qué, por ejemplo, en un juicio de alimentos, los niños terminan yéndose con el papá y no con la mamá, que es tan devota, tan cariñosa, que les da todo, ¿no? Pero que no tiene capacidad de protegerlos, que no tiene la capacidad de protegerse ni ella misma ante el agresor, ¿no? O ante el varón dominante. Entonces, por eso es muy importante que la mamá también desarrolle capacidades de protección y capacidades de liderazgo. No siempre asignarle, espera que llegue tu papá para que tu papá te castigue, por ejemplo, que es algo muy grave. Correcto. Bien, doctor, estamos llegando a la parte final del programa. De repente, algunas últimas recomendaciones para poder, como padres, ¿no? Evitar desde muy pequeñitos, usted mencionaba desde los 3 años y hasta de repente hasta menos, evitar formar, pues, erróneamente un niño emperador. Y también algún número de consulta, cómo lo encontramos, en redes sociales, quizá las personas que necesitan asesoramiento suyo. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Radio UNSA, a Radio Universidad, ¿no? por este espacio que es Psicosalud, ¿no? Que está en combinación también con el Colegio de Psicólogos. Yo vengo representando al Colegio de Psicólogos en esta ocasión. Bueno, sí, soy psicólogo, tengo ya muchos años de experiencia como tal, especialmente con niños, adolescentes y jóvenes, ¿ya? Y cualquier cosa estamos para servirlos, ¿no? Pueden ubicarme al 959 29 9903, 959 29 9903, ¿no? O en mi Facebook como Omar Beltrán. Y pues el Colegio de Psicólogos está siempre para servirlos. Somos profesionales que estamos habilitados, que estamos acreditados, que tenemos especializaciones y que les recomendamos que también siempre que acudan a un profesional psicólogo, pidan su habilitación y que pidan sus certificaciones si es que están especializados o que si tienen una maestría, ¿no? No se dejen engañar por embaucadores o con personas que a veces son fáciles de palabra, pero que no tienen el conocimiento ni la ciencia para poderlos ayudar efectivamente. En todo caso, siempre recurrir a un especialista en esta profesión, ¿no? Porque a veces solemos recurrir a la amiga, al familiar, que cree que de repente por ahí pudiésemos ayudar porque de repente tuvo una situación similar, pero todos somos distintos, somos individuales, exacto, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por el tema tan importante que nos ha traído el día de hoy aquí a Psicosalud. 3 de la tarde en punto, no hay tiempo para más. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía. A las personas que nos siguieron en redes, a las preguntas que nos hicieron, muchísimas gracias. Volvemos este viernes a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes. Todos afrontamos cambios y debemos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. En Radio Universidad presentamos Psicosalud, un espacio de asesoría especializada, porque nuestra salud mental es lo primero.